Javier Corral, la segunda es la vencida. Llegas a los 50 años. ¿Cómo te sientes en general? Me siento preparado. Me abruma la responsabilidad, pero no le tengo miedo. El único miedo que tengo es fallar, porque fallar sería traicionar mis principios, mis valores, el compromiso que he hecho con los chihuahuenses. Quise ser el gobernador del estado, participé, me sentía yo listo. Pero ahora que he pasado por toda esta etapa, este proceso de transición, pues yo digo, pues por algo no se dan a veces las cosas. Ahora tengo una visión mucho más completa. El tránsito por la vida, cómo ayuda a distinguir lo importante de lo superfluo. Y esa es la visión con la que ahora llego. Además, llego con ganas de hacer las cosas muy bien, resuelto a hacer un gobierno referencial en el país, paradigmático. Grandes palabras, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Cómo? A ver. Por supuesto. ¿En qué quieres sentar un nuevo paradigma de gobierno? En primer lugar, transformar un modelo institucional, gubernamental, que está pensado y planteado casi siempre y casi en todo para el control político. Y empezar a virar. Y con un virrey. Claro, así es. Que son los gobernadores. Y empezar a cambiar ese modelo por un modelo realmente de participación ciudadana, en donde el sujeto esencial sea el ciudadano, el destinatario final de la política pública sea el ciudadano. Y realmente es una reforma muy, pero muy ambiciosa, porque es una reforma en la que la primera resistencia es el propio poder, porque ningún poder se limita a sí mismo, se contiene a sí mismo. El poder quiere más poder. Y la clase política mexicana siempre está pensando en cómo concentrar más poder. Entonces, la principal transformación que quiero hacer es ahí, en una reforma del poder. ¿Una nueva constitución? Sí, sin duda. Para el Estado. No podríamos intentarla ahora, como lo está intentando la Ciudad de México, porque nosotros ya tenemos una. Y aunque la de Chihuahua también requiere de una cirugía mayor, lo que sí voy a plantear es una reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chihuahua que reconozca, pues no solamente las nuevas competencias, facultades a la entidad estatal, sino que involucre nuevos esquemas de coordinación fiscal, de participación ciudadana, de transparencia, de acceso a la información, de garantía de los derechos humanos bajo las dos vertientes, tanto los derechos humanos individuales como sociales y políticos, y en donde Chihuahua pueda ser un referente de incorporación de las principales disposiciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Suena genial, pero a ver, con un Estado que recibes mega endeudado, ¿no? Ya 56 mil millones de pesos recibiremos la deuda del Estado. La deuda de Chihuahua es, en términos del Producto Interno Bruto por entidad federativa, la más alta del país, la número 1. Esto es la deuda per cápita más alta. ¿Y qué haces con eso? Sí te ata las manos de muchas maneras. Por supuesto, ahí se destinan cuantiosos recursos que podrías destinar a educación, a salud, a desarrollo social integral, a promoción económica, los destinas al pago del servicio a la deuda. Bueno, vamos a tener que hacer una renegociación y tenemos que hacer una reingeniería financiera en donde logremos bajar tasas, extender plazos que nos permitan conseguir ahorros de eso que se destina al servicio de la deuda. El problema mayor es el déficit presupuestal. Llegaré con un déficit presupuestal, nos entregarán el gobierno prácticamente en bancarrota. Está quebrado técnicamente, se lo acabo de decir a Peña ahora que lo vi hace un par de semanas. Chihuahua es un estado que está quebrado. Tenemos un déficit de 4.600 millones de pesos de octubre a diciembre. No tengo posibilidades de endeudamiento ya porque está topado. Vamos a disminuir el gasto. Vamos a aumentar los ingresos propios sin generar nuevos impuestos o aumentar impuestos, sino mejorando los sistemas de recaudación. Por supuesto, vamos a hacer ahorros muy cuantiosos en términos del combate a la corrupción política, porque es uno de los valores con los que queremos comprometernos, la transparencia y el acceso a la información.
No, esperaba menos de ti, ¿no? Esas van a ser nuestros signos. Okay. Ese es uno de nuestros grandes compromisos. Cuando yo digo referencial, es porque los temas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, los vamos a llevar a sus parámetros reales. Oye, Duarte, no Javier, sino César, que es el Sí. que te está dando el gobierno, pues hay investigaciones en su contra. Yo sé que tú no eres Ministerio Público, ni la PGR, ni tienes una bola de cristal, pero ¿qué futuro le ves a César Duarte? Obviamente, haremos una investigación, documentación, integración de las múltiples irregularidades y delitos cometidos. Tú eres periodista, aunque estudiaste Derecho, pero ejerciste periodista muchos años. Te casaste con una reportera, Sí, además. Claro. ¿Qué planes tienes para los medios públicos de Chihuahua rápidamente y tu relación con la prensa? Con los medios de comunicación en Chihuahua vamos a generar una política de respeto, de apertura, de cercanía, comprender el trabajo de los medios informativos, aceptar, y no solamente tolerar, como se dice, sino aceptar, recibir y ponderar la crítica como uno de los ejercicios que más pueden contribuir a fortalecer a la democracia y a equilibrar al poder. Voy a transparentar la relación en materia de gasto. Vamos a hacer en esta materia una de las prácticas que desde todo el país se voltea a ver, porque vamos a hacer un gasto público racional para actividades fundamentales y esenciales de la comunicación social y nunca de la publicidad, de la propaganda o de la promoción personal del gobernante. Los medios de comunicación en Chihuahua van a disfrutar en los siguientes años de una libertad que en los últimos años no han conocido. Y haremos un sistema público de radiodifusión de servicio público, muy vinculado con las nuevas tecnologías, muy cohesionado con plataformas digitales, para que el derecho a la información sea un derecho también garantizado en el estado de Chihuahua. Oye, se están dando hasta con la cubeta los que son ya precandidatos presidenciales destapados, exigen la renuncia de Ricardo Anaya porque si no, no hay una cancha pareja. ¿Tú qué opinas? Que deben atemperarse todos. Necesitamos primero procesar muy bien el resultado del 5 de junio. Estamos obligados a entender cabalmente el mensaje del 5 de junio como un plebiscito de carácter nacional en contra de la corrupción política y la impunidad, el cambio de régimen. El PAN tiene que darse tiempo para demostrar que en esta segunda oportunidad que nos han dado puede cumplir en los hechos, dar resultados y colocarse de nueva cuenta como un instrumento viable para la nueva alternancia que tendrá que ser cambio de régimen en el 2018. Porque Ricardo Anaya dice, yo debo quedarme, entre otras cosas, porque he garantizado que puedo ser imparcial. Tan es así que Javier Corral está en Chihuahua. A ver, Ricardo Anaya promovió, sin duda, acuerdos muy importantes de unidad en los estados y de reconocimiento de los liderazgos más allá de afinidades políticas. Pues yo encabezaba la disidencia del partido hasta ese momento. Fui su competidor en la elección del año pasado a la presidencia del PAN y vaya que formulé críticas fuertes al partido y al propio Anaya. Pero debo reconocer que se hizo un esfuerzo por trascender esas diferencias y distinguir el momento que estábamos viviendo y quiénes podrían contribuir de mejor manera a conseguir la confianza ciudadana. Ahora, el presidente del partido tiene un papel muy delicado. Debe sí mantener las condiciones de imparcialidad y de equidad de la contienda. Anaya puede envenenar su propio triunfo si se desboca en una aspiración presidencial. Hay que darle tiempo al tiempo. Primero es el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Y Veracruz, los y luego Veracruz con los municipios. Después de ahí, tenemos que ponernos de acuerdo. Y también creo que Anaya debiera mantenerse como presidente del partido sin este activismo. Y si en el 2018, de manera natural, ya una vez pintado el escenario, dibujado realmente el escenario,
las cosas se ven de otra manera y el partido resuelve que el presidente del partido puede ser candidato a la presidencia, que se dé así solamente. Pero, si no, que la deje pasar, porque además es muy joven. Y si el partido dice que es Margarita la candidata, que así sea, pero que no forcemos las cosas, porque entonces vamos a envenenarnos un ambiente en el que tenemos todas las posibilidades de colocarnos realmente en la presidencia de la República. Y muy importante es el Estado de México. El Estado de México puede ser el momento clave para ahora sí enfocarnos a un nuevo régimen político. En el 2021, que acabes tu gestión como gobernador, tu administración, ¿qué 8 columnas te imaginarías con respecto a ti o deseas? Javier Corral ha sido uno de los mejores gobernadores de este estado. Muy bien. Javier Corral, estas son las 6 preguntas que le hacemos a todos los invitados en este programa. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Pues creo que la más difícil de estos últimos tiempos. O de tu vida, como quieres contestarlo. Yo creo que de estos últimos tiempos es la integración de mi gabinete para la gubernatura de Chihuahua, particularmente el cargo de fiscal general del Estado. Y también de las decisiones difíciles de mi vida, en términos de mi actividad política parlamentaria, fue en un momento de gran deterioro y crisis del PAN, si debía permanecer yo en el PAN o no, como miembro, viendo deficiencias, insuficiencias, deterioros. ¿En qué año fue esto? Pues yo creo que esto fue hace como un par de años, un año y medio, y resolví quedarme. Sí, porque todo el mundo en el PAN dice que tú eres como el panista más perredista que hay, ¿no? Bueno, ¿Cómo recibes eso? Comentarios. Pues lo recibo fruto del desconocimiento, de la ignorancia sobre los verdaderos fundamentos del PAN, porque he reivindicado tesis y actitudes sociales que el PAN enarboló en la década de los 70 bajo Efraín González Morfín y que tiene proyección incluso en documentos muy importantes del partido. El problema es cuando se identifica al PAN con sus dirigentes o con sus mecanismos actuales de procesar las cosas. Pues eso no es mucho el PAN, por eso a veces me trasladan esa. También es cierto que tengo una coincidencia y una convergencia con la izquierda mexicana en el Congreso. Si con algún sector político del país he podido trabajar, es con la izquierda, particularmente con el PRD de los 90, del año 2000, y también con gente de Morena, más que con el PRI, porque yo he trabajado más áreas políticas y sociales que económicas. Segunda pregunta, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? En una gran ruptura del régimen. Va a ser un momento de mucho riesgo, pero también de enorme oportunidad. El régimen está prácticamente agotado. Vamos al inicio de una nueva época, que espero sea realmente una época en donde se puedan construir nuevas bases, pero sí veo una gran tensión en el 2018, que sinceramente espero la podamos resolver por la vía de las urnas, por la vía del voto popular. ¿Ves un riesgo de que no sea así, aunque sea mínimo? Lo veo, veo el riesgo, porque vuelvo a observar que se encarnizan las posiciones, incluso entre la propia izquierda, y que muchas cosas se empiezan a pensar de nueva cuenta, de manera personal o directa, sobre tal o cual personaje. López Obrador, ¿no? López Obrador, cuando lo que deberíamos estar pensando es cómo vamos a sustituir a este régimen que está totalmente agotado, el gobierno prácticamente colapsado, ¿no? A 4 años parece que ya se acabó el sexenio, pero todavía faltan 2 años. Entonces tenemos que ser como muy conscientes y responsables de que tenemos una gran oportunidad
pero va a haber mucho riesgo, porque se pueden desatar muchas pasiones, se pueden volver a colocar, a magnificar peligros, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad, pero efectivamente un gran riesgo también. Tercera pregunta, ¿cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Que es fiestero. Ajá. Y que no es muy responsable y en términos ciudadanos. A mí me gusta del mexicano que lo tome pues muchas cosas con gran alegría, con gran entusiasmo y que de todo hagamos fiesta. Pero esa misma cualidad hace que luego el lunes te levantes a las 10 de la mañana y que no cumplas con tus deberes cívicos y que tengamos mucha flexibilidad con lo que como ciudadanos somos. Yo creo que esa es la principal característica que yo veo favorable y desfavorable. Muy bien. Si pudieras platicar con cualquier personaje de la historia, vivo o muerto, o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Sin duda con Gómez Morín. Gómez Morín es un personaje... Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín. Es un personaje al que yo he leído muchísimo. Me hubiera encantado conocerlo, tratarlo. Bueno, me he enterado de él por muchos de los que fueron sus amigos y gente que lo conoció siendo muy joven, ellos jóvenes a don Manuel. Es un chihuahuense que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue fundador del Banco de México, que fue fundador del Partido Acción Nacional, que fue subsecretario de Hacienda. Un hombre al que yo le he seguido muchísimo, me he inspirado mucho en sus textos, y luego del que me cuentan anécdotas padrísimas. Entonces me hubiera encantado conocer a don Manuel, casi como tuve la oportunidad de conocer y convivir con don Luis H. Álvarez, que con mucha intensidad lo hicimos. Pensé que quizá me dirías Castillo Peraza. Yo conviví mucho con Carlos Castillo Peraza. Carlos y yo fuimos amigos. Desde muy joven tuvimos una coincidencia porque nos unió la actividad periodística. Yo era corresponsal de diarios nacionales en la ciudad de Chihuahua, particularmente del Universal. Yo era reportero y también era corresponsal del Diario de Yucatán. Y Carlos Castillo Peraza era subdirector del Diario de Yucatán. Luego nos encontramos muy pronto en la actividad política, ya en el 82, en el 83, los dos andábamos alzando la bandera del PAN y con él tuve una gran afinidad y una gran sintonía. Estuve muy cerca de Carlos. La quinta es, ¿cuál es tu más grande arrepentimiento? Híjole, no la tenía así como muy pensada. ¿De qué me arrepiento? Pues yo creo que de no haberle dado a cada una de las etapas de mi vida la naturaleza propia. ¿Cómo así? Su vocación propia. Yo me brinqué la adolescencia y de alguna manera me brinqué la juventud. ¿Ya fuiste muy adulto, muy chiquito? Sí, de hecho todos mis amigos, la mayoría de mis amigos, son hombres que me llevan a mí, hombres y mujeres que me llevan 20, 30 años. Desde muy chico tuve amigos muy adultos. Y ese tránsito por la vida debe ser equilibrado y debes agotar cada una de las etapas. Ahora, de alguna manera es algo de lo que no estaba propiamente en una reflexión, en una racionalidad, ¿no? Y que dijera yo, chin, ¿por qué hice esto? Me fue llevando por una dinámica en la que tenía una ansia infinita por saber, por conocer, por trascender, por rodearme de gente interesante, pero sí, pues no disfruté como muchos jóvenes disfrutaron su vida. Y la sexta, que es una de mis favoritas, y espero que no hagas como otros panistas que se niegan a decirlo. Ajá. ¿Cuál es tu grosería favorita, Javier Corral? Híjole, pues yo me... Dila. Pues fíjate que... La que dices con más gusto, más frecuentemente. No me estés chingando. Sí, esa es la que digo, ¿no? Ya cuando me destapan, ¿no?
Ya, se acabó, no me estés chingando. Eso es lo que a veces digo. Muy bien. Procuro no decirlo muy seguido, ¿eh? Pero seguro te chingan a cada rato, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo? ¿No? Bueno, estas fueron las 6. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. A ver, pues hay muchas preguntas, obviamente, sobre ¿Sí? César Duarte, ¿no? @tilín58 dice, ¿en serio vas tras Duarte o habrá negociación para evadir la justicia? Chihuas Bilis, @Rubén49, vas a meter a la cárcel a Duarte. América 811, bueno, eso es de la deuda. A ver, vas a meter a César Duarte a la cárcel. Bueno, como lo he dicho, nuestro compromiso, el más importante que hicimos en nuestra campaña, es llevar ante los tribunales a César Duarte para que pague las consecuencias de sus actos. Y lo vamos a hacer conforme a la ley, con el debido proceso, documentando la información que tenemos, demostrando ante el Ministerio Público. Que ya tienes esa información. Por supuesto que sí. Tenemos mucha información. Nuestra voluntad en ese tema es irrenunciable. Se lo dije al propio presidente de la República, al propio presidente Peña Nieto. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que ellos actuarían conforme a la ley, que él no tomaría partido ni por Duarte ni por mí en términos de mi versión, pero que me garantizaba que iban a actuar conforme a la ley, y para mí esa es una declaración suficiente porque no hemos pedido otra cosa que no sea el que se haga justicia y se aplique la ley. Pero sí le he dicho al presidente Peña, en términos de la situación económica del Estado y financiera, pues yo le puedo explicar a la gente de Chihuahua que no tenga recursos o que tenga que enfrentar al inicio una situación muy complicada. Y la gente me lo entiende, y la gente lo sabe, cómo están las cosas en el Estado. Lo que jamás me entendería es que yo negociara ese asunto de Duarte por conseguir presupuesto para el Estado o recursos para el Estado, porque la impunidad no es un asunto que esté en mi espectro o en mi negociación política. La política es negociación, pero toda negociación debe tener un límite, y ese límite son los principios y los valores, y ese límite es también la ley. Entonces es un asunto indiscutible. Vamos a actuar. Ok. Sobre tu próximo gobierno hay preguntas un poco de todo. Ana Cuevas 80 dice, ¿cómo planea apoyar a personas con discapacidad y sus familias para que su Estado sea más incluyente? En primer lugar, nosotros hemos dicho públicamente que vamos a hacer de la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad nuestro plan de trabajo fundamental. Porque si partimos de ahí, partimos de una visión de inclusión, de garantía de la accesibilidad y, por supuesto, de la integración al trabajo, al mercado laboral, a la toma de decisiones de las personas con discapacidad. ¿En eso también quiere ser paradigmático? Nosotros queremos ser un referente en eso también. ¿Por qué? Porque en esto tiene que ver mucho desde dónde ves la discapacidad y cómo concibes la discapacidad. Y si tú recuperas toda esta convención, que es un ordenamiento internacional con inspiración mexicana, de Gilberto Rincón Gallardo, entonces estás tomando una ruta indiscutible. ¿Y cuál es la primera ruta? Este es uno de los temas que, así tengamos un gran plan de ajuste en el Estado y vayamos a hacer grandes ahorros y tengamos que quitar aquí, quitar allá, este es un tema, por ejemplo, que no puede estar dentro de ningún paquete de ajuste presupuestal o financiero, porque todo lo que tú recortes vuelves a regresarte al principio o quizá atrás de una cultura que quiere tutelar o proteger desde el punto de vista corporativo, asistencialista a las personas con discapacidad y no como los sujetos de derechos que son frente a modelos urbanos totalmente agresivos, a modelos laborales totalmente discriminatorios, a políticas de desarrollo económico absolutamente desiguales. Si asumimos la normatividad internacional, estamos asumiendo una guía importantísima para el trabajo. Necesitas convencerme de eso.
Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Entonces no. Ok, Tú eres la que en esto puede ser nuestra asesora. Pues sí. Para ser referente. Claro, claro. Ahora, yo tú tienes tu encantada. propio reto en el Distrito Federal. Sí, sí, pero claro que sí, no solamente yo, sino muchas otras organizaciones que estamos en eso. Claro. Cuenta con nosotros. Sir Edgar Duarte, Duarte Arcos, ¿será capaz de someterse a pruebas de confianza y evaluación y renunciar si no las aprobara? ¿Te quieres someter a pruebas de confianza tú? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo no tengo problema Okay. en eso. Antidoping, pruebas de confianza, por supuesto que sí. Polígrafo, Todo. Sí, sí. Y las pasas, seguro. Y las paso, sí, claro. Sí. Sí, No has supuesto. consumido marihuana en los últimos 6 meses. No, ¿Ni nunca en tu he vida? fumado marihuana. ¿Cómo? No, ¿En serio? fíjate, nunca. Deberías probarlo un día. Hay amigos míos que son, por cierto, grandes creadores, artistas, actores, escritores, biscuates, todos. Muchos de ellos son marihuanos. Y me dicen, órale, Corral. No, espérate tantito. Le digo, aquí me... No, hombre, no seas prejuicioso. No vaya a ser que ¿Te me da hagan... miedo? No, No. pero no tengo... O sea, nunca tuve el interés, ni la curiosidad, ni la morbosidad, nunca tuve. Ahora, no los descalifico. A ver, grandes actores, amigos míos, me voy a reservar el nombre, por Pues favor. No, hombres, yo creo que cuando se fuman un cigarro amarillo se inspiran más, ¿eh? Así los veo a veces. Bueno, Pacheco, Checo, ¿será espejismo cuando lo fue Francisco Barrio Terrazas o sí aplicará revisión a la anterior administración? Bueno, creo que lo contestaste, ¿no? Y generaremos toda una política de auditoría a partir de denuncias ciudadanas. Abrimos una cuenta en Facebook y en correo electrónico. Nos llegaron... ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Es www.denunciachihuahua.org. Okay. Ahí nos llegaron como 1000 y tantas denuncias. Había muchas quejas, algunos rumores, otros medio chismes, pero sí hay cosas rescatables. pero conseguimos 100 y tantos casos. ¿Lo vas a dejar abierto permanentemente? Sí, sí. Sobre todo ahora que llegamos, que la gente se sienta con más confianza. Y bueno, ahora que estemos adentro, pues por supuesto que vamos a tener mucho más posibilidades de seguirle la pista a varias cosas que ya traemos enfocadas, ¿no? Muy bien. Débora Guerra, @Yoriguar, te pregunta, ¿cuál es su proyecto para sacar del abandono y la pobreza e inseguridad a los tarahumaras? Fíjate que nosotros hemos hecho una opción en Chihuahua. A lo largo de la campaña dije que iba a ser un gobierno con visión social, que tomara una opción preferencial por los pobres. Hablé de trabajar como gobierno por los que menos tienen, por los que más han esperado, por los que más han sufrido, los que más necesitan. De entre ellos, las comunidades indígenas son las más abandonadas de Chihuahua. Y vamos a ir a una política de desarrollo integral, no asistencialista, porque los tarahumaras, los indígenas, los guarojíos, los tepehuanes, los pimas, que también son etnias que habitan la sierra de Chihuahua, no requieren de la protección o la tutela, requieren del reconocimiento de derechos fundamentales al patrimonio, a la participación, a su identidad, el reconocimiento a su cultura. Los indígenas son más que una población de Chihuahua, son una cultura que debemos de promover y proteger. Y por lo tanto, he decidido presentar al Congreso de Chihuahua en los próximos días una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal para transformar la actual Coordinador Estatal de la Tarahumara en una comisión estatal de pueblos indígenas, en donde será una institución transversal a todas las dependencias, Es que así tienen que ser. a todas las áreas del gobierno. También personas con discapacidad. Por ejemplo, ejes transversales de la política pública y del nuevo gobierno que vamos a hacer. Derechos humanos, perspectiva de género, gobierno abierto y pueblos indígenas. Y personas con Sí, discapacidad. nosotros También. incluimos dos grandes capítulos en materia de derechos humanos. Lo que tiene que ver con derechos humanos individuales y derechos humanos sociales. Y en derechos humanos individuales hacemos pilar nuestro la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad.
cuando te hablo de política de inclusión, de política de integración, de derecho a la accesibilidad, estamos pensando en personas con discapacidad. Ahora, los indígenas han sido expoliados, explotados, utilizados. Vamos también a cuidar que la política de turismo en el Estado no tenga al indígena como un producto decorativo, ¿no? Hasta de programas, de libros, de símbolos, de logos, ¿no? En donde el tarahumara es como una mercancía. Exacto, como un objeto. Es una cultura con una cosmovisión y con un sentido de la solidaridad, ¿no? Que viene del Corima, que no es limosna, sino compartir, que tenemos que promoverla. Y vamos a hacer una política muy importante allá. Están acosados por las mafias del crimen organizado, los servicios de salud son inexistentes, hay hambruna en la sierra, se nos mueren muchos niños en la sierra por falta de nutrición y se nos mueren muchas personas porque no tienen manera de ser trasladados a clínicas o hospitales. Yo voy a poner al servicio de las comunidades indígenas y de la Sierra de Chihuahua los helicópteros que los andan usando ahí para la parafernalia, ¿no? Y para andar nada más ahí en la misma ciudad. ¿Y que además vas a seguir viviendo en tu casa? Sí, nosotros decidimos seguir viviendo en la casa. Es una casa muy linda la que nosotros tenemos. Cintia ha hecho un cuidado del jardín extraordinario. Y luego te acostumbras a otras cosas que ni son tuyas. Y no hay nada más efímero que el poder. Y 5 años se van así. Y entonces ya te andas acostumbrando a todas esas mansiones y esas cosas. Y nosotros pues somos clase media, ¿me entiendes? Y no queremos renunciar a nuestro modo de vida. No tenemos aspiraciones de otra cosa. ¿No? No, el dinero nunca nos ha apantallado. Ah, ok. No sé. Pero quién sabe, quizá cuando acabes tu gubernatura sí considerarás lanzarte a otro cargo. Pues mira. La presidencia, digamos. Se dice, por ejemplo, y todo el mundo me dice, es que tú, Javier, puedes ser candidato a la presidencia de la República. Y yo les digo, miren, eso no se sabe porque hace 12 años quise ser y la busqué con todo. Y me metí en una contienda interna y hice un campañón y todo eso. Y ahora que no quería, fui gobernador. Entonces las cosas son como muy difíciles de poder diagnosticar o de predecir con tanto tiempo. O sea, puede ser, pero no lo estás viendo. No. O sea, no estás trabajando hacia ella. A ver, yo tengo que hacer una muy buena labor como gobernador de Chihuahua. O sea, tengo que hacer un gran papel y lo demás vendrá por añadidura. Pero primero cumplirle a los chihuahuenses, generar un gobierno muy cercano, hablar con la verdad, decir las cosas como son, no regresarnos ni 1 milímetro en nuestras posiciones, cuidarnos de esto que es el poder y las tentaciones del poder. Híjole, porque eso es una cosa. Ahora que estás en la Asamblea Constituyente, vas a saber, incluso con un cargo legislativo, pero este asuntito del gobernador y del aparato, digo, si no tienes claridad de las cosas, te pierdes. Y yo ahí es donde le pido mucho a Dios y le digo a Cintia que nos ayuden y ayudémonos porque es tal parafernalia y es tal la cultura, del tlatoani. De la reverencia. La reverencia que es muy fácil que aquí te pierdas, ¿verdad? Que se te mueva el piso. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a la crítica en ese tipo de cosas. Pero bueno, sí voy a estar en mi casa, voy a seguir en mi casa. Okay. Ahí vamos a seguir viviendo. A ver, preguntas rapidísimas. ¿Sabes qué ofrecimos con la actual Casa de Gobierno? Convertirla en un centro estatal de rehabilitación para personas con discapacidad. Y entonces entró una discusión de si el entorno en el que esa Casa de Gobierno es accesible, ¿no? está, realmente es un sector accesible y el sector mismo pueden llegar, pues. es compatible. Entonces dijimos, bueno, si no es accesible, pero esa propuesta nos nació del fondo del corazón cuando la hicimos,
Entonces, vendamos esa casa y construyamos un centro estatal de rehabilitación para personas con discapacidad. O de esos recursos empecemos a fondear eso. Entonces, estamos discutiendo eso. Pero cuando lo pensamos, inmediatamente pensamos en una política de rehabilitación para personas con discapacidad. Ok, a ver, rápido. Gustavo Martel te pregunta, transporte urbano en Ciudad Juárez, Street Spirit también, plan inmediato para transporte público. Y bueno, varios te preguntan sobre pues, otro de los temas, la inseguridad. El tema de la inseguridad es un asunto muy sensible, Sí. Actuaremos con mucho cuidado. Vamos a seguir profesionalizando a los cuerpos policíacos, vamos a combatir, por supuesto, la corrupción, pero también vamos a ir a un proceso de redignificación de la tarea policial. Vamos a valorar a los policías porque el problema no está en los policías, sino en varios de sus mandos, en las malas actuaciones de los directivos. Queremos una policía de investigación, queremos sistemas de inteligencia, pero sobre todo prevención del delito. Es fundamental para ello educación, cultura y un desarrollo social integral para atacar los problemas que son la base en donde se cobija o se anida la delincuencia o el ánimo delictivo. Vamos a tener una fiscalía que respete los derechos humanos, eso es fundamental. Vamos a crear una fiscalía especializada para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, desaparición forzada. Chihuahua es uno de los estados con el mayor número de casos. En materia de transporte público, vamos a poner un sistema de asociación público-privada. Vamos a crear mecanismos de asociación entre permisionarios, concesionarios con la autoridad y una administración correcta del servicio de transporte, sin fines políticos. No podemos seguir haciendo del transporte el instrumento fundamental de la movilización electoral, porque luego le sale muy caro a las sociedades ese tipo de componendas y de favores. Vamos a poner gente honesta a administrar el servicio público del transporte de Chihuahua, renovar unidades, mejorar las rutas. Que sean incluyentes y accesibles. El rediseño de las nuevas rutas tiene que plantearse desde su origen la accesibilidad. Y cuando hablamos de lograr sistemas multimodales, tenemos que pensar en el concepto universal, aceptado, universalmente hablando hoy, del derecho al espacio público para garantizar la inclusión y la accesibilidad. Diseño universal. Muy bien. Javier, sé que te tienes que ir corriendo, anda, ve. Muchas gracias. Oye, qué padre que platicamos. Platicando. Pues muchas gracias, éxito en tu labor. Gracias. Ahí nos vamos a estar viendo. Sí, estamos en contacto. Órale. Bueno.